Bueno, hermanos, les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Filipenses, el capítulo 3. Vamos a leer unos versículos de este capítulo tan interesante y que nos lleva a reflexionar en un aspecto de la experiencia propia del apóstol Pablo, pero que también nos enseña a nosotros cuál debe ser en nuestras vidas el bien supremo a obtener, a llegar al fin al cual debemos proseguir. Dice el versículo número 1: Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hasta aquí la primera lectura de este pasaje, que es extenso, pero vamos a tratar, por supuesto, de tratarlo en el tiempo establecido, tratando de que el Señor nos pueda dar entendimiento con respecto a esta experiencia. Bien se ha dicho, y este es un libro muy interesante para estudiar, y lo hemos visto en la actividad que se realizó en Necochea este año, por cuanto se habló del gozo de Cristo en sus distintas manifestaciones. Y en verdad esta palabra gozo o gocéis o similares se repite varias veces en todo el libro, y habría mucho en verdad para decir de esta palabra, que si bien por un lado uno lo puede definir como una experiencia de felicidad o de alegría, está plenamente sumergida en otro tipo de experiencias también, mucho más profundas, que después derivarán en el gozo cristiano. El apóstol Pablo venía hablando de Epafrodito en el capítulo anterior, cómo amaba a los hermanos y cómo, aunque estuvo enfermo hasta la muerte realmente, por el querer servir a Cristo y a los hermanos allí en Filipos, el Señor lo libró de muerte, pues dice, tuvo misericordia de él, y también no solamente de él, sino de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Esto nos habla de la sensibilidad de los siervos de Dios, de la tristeza que es propia, que Dios ha dado también para experimentar en los hijos de Dios. Es necesaria. Triste sería no tener, justamente, valga la redundancia, triste sería no tener tristeza cuando parte un hijo de Dios. Después vendrá el gozo cuando el Señor sana las heridas, cura los dolores, restablece el alma, conforta. Viene el gozo de Cristo, pero la tristeza está. Negar la tristeza sería negar parte de la experiencia también de un buen cristiano, que es una tristeza, como dice el apóstol Pablo, que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza, sino que justamente es una tristeza basada con la confianza de que en un momento el Señor, que es Dios de toda consolación, consolará los corazones con la consolación de Dios, pues Dios es Dios de toda consolación. Y le dice que os gocéis.
Y empieza entonces todo este capítulo con serias exhortaciones. Esta mañana hablábamos, por lo menos no hablábamos. Yo me identifico con Alfredo cuando habla porque debemos también sentirnos identificados con el que habla, así como cuando hablan otros hermanos. Hablaba especialmente de estos últimos tiempos y cómo el Señor siempre, a través de todos los tiempos, atentó contra la palabra de Dios. Y acá el apóstol Pablo, y eso lo hemos visto los martes, para los que no vienen los martes a la oración, yo creo que casi todos los que están acá son los que vienen los martes, pero lo hemos visto que justamente la Biblia se ocupó, el Señor, en la revelación bíblica, de no solamente dejar al descubierto a todos estos fraudulentos, malos obreros, y que aquí el apóstol Pablo lo define directamente como perros. Uno dirá, bueno, pero los perros, pobrecitos animales de familia, pero tienen características muy fieras también los perros, y en la Biblia son caracterizados como animales inmundos, al punto tal que, como dice el apóstol Pedro, se cumple lo del verdadero proverbio, que el perro volvió a su vómito, así como la puerca lavada a revolcarse en el barro o en el cieno. Y luego también aparece esta palabra para describir los que habían estado acechando al Señor y luego rodeándolo en el día de su crucifixión, rodeado de perros, dice en el Salmo 22:6, con la fiereza que eso significa. Y luego aparece esta palabra, entre tantas veces, en la palabra de Dios, en Apocalipsis, en el último libro, el capítulo 22, verso 15, que serán los que estarán fuera, que no entrarán al reino de los cielos, los perros, los malos obreros, obreros fraudulentos. Así los ve Dios a todos estos hombres que muchas veces nosotros decimos racionalistas, enemigos de la cruz. Bueno, para Dios realmente son perros. El espíritu que los gobierna, que los guía, son verdaderos perros. Cuando uno ve esos videos y noticias, inclusive, el otro día hablaba, no me acuerdo con quién, de esos dos dogos que se escaparon y que los dos encontraron a una chica de 15 años en su camino y los mataron. La mataron a mordiscones, la despedazaron. No tuvo salvación. La fiereza que eso significa. Y lo que puede llegar a ser cuando son perros salvajes, ni hablar. Son animales salvajes, realmente, y cuando tienen hambre, mucho más salvaje todavía. Y aquí lo menciona así el apóstol Pablo. Es seguro el escribir, el advertir a los hermanos, el guardarse, y que se refiere nada más y nada menos que a los judíos, a los judaizantes, a aquellos malos obreros que deseaban llevar a los creyentes, como lo hicieron en Gálatas, de trastornar la fe y reducirlos nuevamente a la esclavitud de la ley. Por eso dice, guardaos del cortamiento, de la circuncisión, de algo que ya quedó después que Cristo murió en la cruz, ya abolido realmente para el creyente en Cristo Jesús. Y luego aclara, porque nosotros somos la circuncisión. Y queridos, uno dirá, bueno, el apóstol Pablo hablaba de sí mismo, pero ahora también, y esto para alegría y para que nos gocemos, nosotros también somos de la circuncisión. Nosotros somos estos hermanos los que servimos en espíritu a Dios. Los que estamos aquí, hoy, un pequeño grupito, como tantos hermanos en tantos otros lugares, reunidos alrededor de la palabra, de los símbolos, para participar de estos símbolos, con una conciencia limpia, lavada, somos de la circuncisión no hecha de manos, una circuncisión
de carácter espiritual. Y para entender un poquito esto, sin meternos en la explicación de lo mismo, pero sí para leerlo, pueden abrir en Colosenses, que es el libro siguiente, el capítulo 2, para que lo comparemos. Desde el versículo 11 en adelante nos dice así: en el cual también, o sea, en Cristo Jesús, en el cual estamos cumplidos. Qué hermoso cada una de estas cosas, que nosotros no tenemos ni idea lo que esto significa para Dios. Al decirnos esto en la palabra de Dios, estamos cumplidos en Cristo Jesús. Dios nos ve cumplidos. Después se producirá en nosotros lo que bien dice en el versículo 6, creo que es de Filipenses, cuando dice: estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero esa perfección viene en base a un modelo ya establecido en la mente y en el corazón de Dios. Por eso dice, en el cual también sois, dice, estáis cumplidos en el 10, ¿no? En el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos cumplidos. Esa es una seguridad plena que el creyente debe tener y que debe asegurar su corazón en este camino de gracia. En el cual, en Cristo, sois circuncidados, no de circuncisión hecha con manos, conforme al ritual que Dios le estableció a Abraham como señal. Ahora ya hay otra señal, es la circuncisión que Cristo produce en nuestros corazones, que tiene que ver ni nada más ni nada menos que con el hecho de la cruz. La circuncisión de la carne es el despojamiento de la carne. El despojamiento de la carne quiere decir la crucifixión del viejo hombre, del hombre carnal, de nuestra vieja naturaleza, con el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne. Es decir, con ese yo que debe ser crucificado. Eso es la vieja naturaleza, el hombre carnal, en fin, el viejo hombre, la vieja naturaleza. Lo que el apóstol Pablo dice: en la circuncisión de Cristo, ya no solamente en el hecho mismo de que Cristo al 8º día fue circuncidado, sino de la misma cruz que Cristo sufrió. Y sepultados juntamente con Él en el bautismo. Otro hecho de carácter netamente espiritual, en el cual no hay virtud, pero sí revela y refleja un acto de fe en cada hijo de Dios que se somete por libre voluntad, con agrado, al acto bendito de Dios de obedecer su palabra y de ser bautizado, pasar por las aguas, porque simboliza ese acto material lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones, de ser sepultados juntamente con Él, en el cual también resucitasteis con Él. Y ya no estamos hablando acá de alegorías o de aplicaciones existenciales, sino de una novedad de vida. Un día resucitaremos, por eso Pablo más adelante en el versículo 11 del capítulo 3 dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Ahí Pablo se refiere específicamente a la resurrección corporal. Mientras tanto, en nosotros, al ser entregados y servir en espíritu a Dios, todo esto involucra este servicio a Dios. Morir en la vieja naturaleza para que podamos resucitar en novedad de vida, vivir una nueva vida en Cristo Jesús.
tener este privilegio. Y esto debe producirnos gloria en Cristo, y nos gloriamos en Cristo. Gloriar quiere decir enaltecer, ensalzar, exaltar, glorificar el nombre de Cristo, porque puedo decir que no al pecado, y por lo tanto al decir que no al pecado, decirle que sí al Señor y poder vivir santamente, agradándole. Y esto trae gozo al corazón. Aunque toda negación duele, no obstante, es un dolor que produce gozo. ¿Pues qué? Pues nos gloriamos en que hemos podido tener esta victoria. Y luego Pablo habla, no teniendo confianza en la carne, bajo ningún aspecto. Todo esto es de carácter espiritual, lo obra Dios por su Espíritu Santo en nuestros corazones, para que podamos vivir crucificados con Cristo, muertos en Cristo, pero resucitados por Cristo en novedad de vida. Muertos a la carne y vivos en novedad de vida. Esto solamente lo entiende un verdadero, un genuino hijo de Dios, y particularmente todo aquel que se involucra en este acto de no sentirse, o mejor dicho, de sentirse parte de este servicio en espíritu. Es un servicio netamente espiritual, que conlleva, por supuesto, sacrificios de carácter material. Después lo vamos a ver ahora mismo. Luego dice, si alguno tiene confianza en la carne quiere decir aquel que puede estimar de sí que es algo. Como dice Pablo en otra escritura, si alguno estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si alguno piensa que tiene algo que puede servir a Dios, que puede agradar a Dios, no tenga confianza, porque eso es carne. Salvo lo que obra el Espíritu de Dios y a Dios, lo demás no sirve nada, no sirve de nada. Miren, esto es importantísimo siempre recalcarlo, para que lo sepa la generación venidera, para los jóvenes que se están formando, que son jovencitos todavía, pero para que tengan la plena seguridad el día de mañana, si tienen que decirle no a alguien que por más que tenga cualidades humanas importantísimas, no sé cuáles pueden ser, uno podría enumerar, ¿verdad? Cualidades de dicción, por ejemplo, oratorias, o que tenga mucho conocimiento de muchas cosas, o de ciencia, o de dones humanos, por ejemplo, como la música, o de artes manuales, que tenga la capacidad de hacer cosas hermosas con las manos. Bueno, eso lo tiene un ser humano común sin Cristo también. Y son fantásticos. Pero eso siempre hay que pasarlo por el sedazo de la fe y ver si esa condición es humana o es un don de Dios. Porque por más condición humana que se tenga, no se lo puede poner a servir a Cristo y a la Iglesia si no es un don de Dios, porque se le estaría haciendo daño a esa alma y haciendo daño a la congregación, y sería un engaño. Entonces, esto para que lo sepa la generación venidera también. ¿Vieron cuando dice para que lo sepa la generación venidera? Bueno, todo lo que el apóstol habló y dijo, todo el consejo de Dios, es para la generación venidera, no solamente lo que Dios hizo con Israel en Egipto. Es lo que hace, lo que hizo y lo que hará. Y cada creyente debe estar firme en esta confianza, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Muchas veces
hemos visto engaños de personas que son puestas aún a presidir, y ni hay que hablar a predicar, sin tener la plena seguridad de que son creyentes, sencillamente porque tienen las condiciones oratorias o son muy verborrágicos. Eso es terrible, terrible. Preferible tener a alguien medroso, dubitativo, pero que teme a Dios y que diga pocas palabras, pero esas palabras son dichas en el Espíritu. Que alguien, por supuesto, tiene que tener cierta preparación, también el que predica. El otro día iba pensando solo, generalmente uno piensa solo, iba pensando solo y me acordaba de algo que leí que no recuerdo de quién era, pero creo que Spurgeon contaba, o en una lectura diaria, que en una parroquia, estamos hablando del siglo XVII, XVIII, faltó el predicador y el único hombre que había en la congregación capaz de hablar un poquito era un zapatero, un humilde zapatero. Y se levantó a presidir la reunión porque no había llegado. Antes imagínense que las distancias se recorrían de otra manera. Y lo único que repitió durante toda la reunión, leyó en Cristo, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y lo repitió una vez y otra vez y leía el texto y lo único que repetía era eso. Bueno, como resultado, algunos se fueron muy frustrados porque lo único que escucharon fue eso. Pero hubo uno que se había sentado a lo último de la fila y se convirtió con esa frase, escuchada y repetida durante más de media hora. Y resulta, vuelvo a repetir, no recuerdo el nombre del predicador porque lo da con nombre y todo, pero fue uno de los más grandes predicadores que hubo después en la historia del Evangelio, que convirtió por la predicación del Evangelio, el Señor, a través de este instrumento, a miles de personas. Y no sé si no fue un misionero, inclusive después, a futuro. Entonces vemos que cómo obra el Espíritu, de qué manera, y yo iba pensando esto, ¿qué tal si acá se levantara uno y dijera, cree en el Señor Jesús y serás salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Como dice la palabra, el que cree en Él, aunque estuviere muerto, vivirá. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Más de uno dirá, ¿cuántas veces va a decir lo mismo? Pero como el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en virtud, la virtud de Dios obra. Y me acordaba de esta experiencia, pensando para mí mismo, y ahora me vino a la mente para recordar sobre esto que decíamos acá, no teniendo confianza en la carne. Y si había alguien que podía decir eso era Pablo, que desde el versículo 4 al versículo 6 relata todo lo que él era humanamente. En realidad era, para definirlo al final de todo, para no leer todo, por lo extenso que se hace, irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Como que se espera de un pastor, ¿verdad? Que sea, como dice Pablo, irreprensible. Eso esperamos de un pastor. Bueno, Pablo dice, en cuanto a la ley establecida en el Antiguo Testamento, en la Torá y en la tradición de los judíos, etc., era irreprensible. No había nada que reprenderle. Una conducta impecable. Por supuesto. Habla, en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia, dice. Hebreo de hebreo, etcétera, etcétera. Pero era irreprensible. Si hay alguien que puede decir, bueno, la verdad, yo humanamente soy irreprensible. Bueno, nada de eso sirve.
Nada de eso sirve, porque después él en su estimación, cuando dice en el versículo 7, pero las cosas que para mí eran ganancia, porque todo eso era ganancia para él, una ganancia de carácter espiritual, moral, física, estimulante para el ego, para su yo, como persona, un orgullo, todo ganancia. Todo eso en su estimación, porque ella utiliza una palabra ya no usada, pero muy poco usada, que es reputado, que viene de estimación, de consideración entre una cosa y otra. En su consideración, en su estimación, todo lo que para él era ganancia, resultaron pérdidas por amor de Cristo. En esa balanza de peso, donde por un lado estaba todo lo que él era en sí mismo, y por el otro lado el conocimiento y el amor de Cristo, pesó más el amor de Cristo. Y todo lo que él tenía antes, y ciertamente en el 8 dice, aún reputo todas las cosas pérdidas. Aún, tiempo presente. Fue en su momento, cuando lo conoció a Cristo por primera vez, cuando lo tiró del caballo y le preguntó, ¿y tú quién eres? Yo soy Cristo o Jesús a quien tú persigues. A partir de ahí, ¿qué quieres que haga, Señor? Se dio vuelta la balanza, ya no hubo más nada que... Y después fue un crecimiento, y en ese crecimiento al final podía llegar a decir, aún habiendo pasado todo lo que pasó, aún así sigo estimando, sigo considerando todas las cosas pérdida. Todo lo que hizo antes es todo pérdida, porque todo eso se va a quemar en el tribunal galardonador. Ahora, por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, es en base al amor infaltable, del cual lo he perdido todo. Y yo pensaba, hermanos queridos, y esto no es por alabarnos a nosotros mismos, pero considerando la realidad de las cosas, yo creo que no hay hermano aquí que no haya perdido cosas por Cristo, que no haya renunciado a cosas en su vida. Cada uno sabe, ¿verdad? Algunos tal vez están un poco mejor económicamente, otros están un poco mejor desde el punto de vista material, vivir un poco mejor, no sé, en fin, o tener una carrera distinta, o tener algo que hubiese deseado tener en su momento, pero que cuando conoció a Cristo eso se le cambió. Todos hemos dejado algo, todos hemos renunciado, y en definitiva es por el amor. Tal vez no lo entendimos en su momento, así como palabra amor, pero algo me llevó a decir que no. Algo me impulsó a negarme, a decir que no. Tal vez pienso, bueno, tuve la fortaleza, el Señor me ayudó, pero algo me ayudó a decir que no a tal cosa, y hasta el día de hoy, si tengo que decirle que no, le vuelvo a decir que no. Mucho más hoy. Y aún lo tengo así. Y téngolo por estiércol. Miren ustedes, ¿saben lo que es el estiércol, no? No vamos a hacer algo gráfico de algo tan claro que está en la palabra de Dios, que es el desecho de los animales. Todo lo que él podía tener en su vida, todo lo que él obtuvo en su vida y llegó a tener, y la estimación que tenía dentro de todo lo demás, porque se dice que Pablo era parte del Sanedrín, entre los elegidos de los judíos, todo eso para él llegó a ser verdadero, lo llegó a ver
de esa manera, como verdadero estiércol. Y qué experiencia para nosotros, ¿no? Porque si alguno todavía está en la experiencia de seguir pensando en los cebollas, en el puerro y en los caldos que dejó en Egipto, es porque todavía eso no lo llegó a ver como estiércol, sino que todavía lo ve como algo, como ganancia. Pero qué cosa, ¿no? Porque esa es la experiencia que debemos alcanzar. Y por eso dice, resta, hermanos, que os gocéis, después que hubiereis un tiempo padecido, y aún después de considerar las cosas que hemos tenido como estiércol, eso debe producirnos ese gozo inefable y glorificado que surge en el corazón del creyente. Seguramente vemos compañeros nuestros, algunos fracasados realmente. Voy a ser sincero, yo a veces me he encontrado con compañeros de la secundaria que eran brillantes y que yo quedaba una pelusa de ombligo al lado de ellos y que andaban con un carrito vendiendo fruta y que no pasaron de la secundaria. Y yo quedé en lo que quedé. Y por ahí a veces me veo con compañeros que andan en cada auto que, bueno, mamá mía. Y pero vidas totalmente sin sentido real. Pero qué estimación para nosotros es esta. Y luego dice, y ser hallado en Él. Que nuestra posición sea firme en Cristo, ser hallado en Él. En Cristo. Que no haya otro pensamiento en nosotros, mi carrera. Porque en ningún lugar dice que tenemos que dejar de estudiar, de prepararnos, de anhelar tener una casa digna. En ningún lugar dice eso en las Escrituras. Pero la condición para nosotros es ser hallados en Cristo. Si Cristo es mi primordial propósito, tal vez alguno será llamado a otro ministerio, a otro servicio, a otra vocación. Siempre viene a mi corazón la experiencia de don Armando Di Pardo, un hombre verdaderamente ilustre en cuanto a su pensamiento, su dicción, luego su ministerio y finalmente la forma en que partió de este mundo. Ni siquiera en su propia casa, en una casa prestada. El Señor le proveyó, por supuesto, pero allí partió a la presencia de Dios, sin esperar absolutamente nada de este mundo. Pero qué ejemplo. Por eso digo, capaz que alguno es llamado a eso. Entonces, yo no sé a quién o de qué manera Dios puede llamar a cada uno, pero ser hallado en Él. No sé si me siguen, ¿me entienden? No teniendo mi justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ser hallado en Él, por pura y sola fe. Y con este fin, conocerle. Conocer a aquel que nos salvó. Ese debería ser nuestro propósito. Señor, la verdad, quiero conocerte. Quiero conocerte. A veces pensamos, yo ya conozco a Cristo porque sé que es mi Salvador, está en mi corazón, porque la palabra así lo dice. Y conocerle, por supuesto, a la luz de las Sagradas Escrituras, pero también por la impresión espiritual que ponga en nuestros corazones el conocimiento. Y fíjense de qué manera, en la virtud y la virtud de su resurrección. O sea, conocerle de una forma virtuosa. Por eso decíamos, no consiste en palabras, sino en virtud. Podemos conocer mucho de Cristo por la palabra escrita y está bien. Pero ahora conocerle a través de la virtud, del poder con que Dios le resucitó de los muertos. Un poder, es decir, a veces se lo podría traducir como
ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y tener ese poder. No, pero por el poder de su resurrección. Luego agrega, no tenemos tiempo, se nos va la hora. Por el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Eso ya no nos gusta tanto. Participar de los padecimientos de Cristo. Mucho nos quejamos de nuestros padecimientos, y más cuando padecemos por Cristo. Ya no quisiéramos, pero es necesario padecer por Cristo. Distintas cosas, a veces en el hogar, sufrir la persecución de los propios. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. A veces de los que menos esperamos que nos traten mal son los peores que nos tratan, con menor consideración, sin estimación nuestra. En nuestra enfermedad tal vez nos socorren otros antes que los propios de nuestra propia casa. La dureza con que a veces recibimos el trato de los más cercanos. En fin, y así podríamos decir tantas cosas. Pero esto en conformidad a su muerte. Esto de conformidad quiere decir de tomar la forma, de algo que nos da forma, que nos encuadra, que no deja que vayamos para cualquier lado. Hay algo que nos conforma, que nos da forma. Y esto podríamos pensar en lo que dice en Romanos 12, y no os conforméis a este mundo. Acá dice en conformidad a su muerte, a la muerte de Cristo. Tanto la virtud, el poder de Dios en nuestras vidas, así como ese poder operante que tiene y que puede llegar a obrar en nosotros, como también el de padecer por Cristo, lo que nos toque padecer, ya sea enfermedades, también pueden ser, o dolores, o sufrimientos, y todas estas cosas en conformidad a su muerte. Del 11 ya lo dijimos. Y luego esto, no que ya haya alcanzado. Y esta palabra me gusta, ni que ya sea perfecto. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, porque en el camino de la vida todavía hay mucho por perfeccionar, sino que prosigo. Ahí está la palabra, proseguir. Tal vez fracase, o tal vez muchas veces no sea lo que tengo que ser, pero prosigo en la fe del Hijo de Dios, por ver si alcanzo aquello. ¿Y qué será aquello? Y están letras bastardillas. ¿Será todo lo que decía antes? A la virtud de su resurrección. Y también a ver si alcanzo aquello de que todo me resulte... A la vocación de que aquello sea estiércol, a la nueva vida en Cristo, por ver si alcanzo aquello. No que ya sea perfecto. Y en plenitud. Para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Qué lindo, ¿no? Cristo nos alcanzó porque quiere que alcancemos lo que Él nos dio. Hermanos, y con esto termino, yo mismo no hago cuenta de haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Qué lindo, ¿no? El otro día, y siempre digo esto, no se puede manejar mirando siempre por el espejo retrovisor, a ver qué dejé, qué paisaje no vi, qué detalle no vi de la ruta. Sería catastrófico. Sería catastrófico. Pero acá nos dice, mirando, ciertamente olvidando. Ya esas cosas me tendría que olvidar. Que no sean una cosa que permanentemente vengan a hacer una tortura en mi corazón, mirá lo que dejé, mirá lo que pasó, por qué dejé esto, por qué dejé aquello, tenía que haber hecho aquello,
Si yo hubiese hecho esto en aquel tiempo, hoy no estaría así. Cuántas cosas, ¿no? Y lo digo por mí, no lo digo por ustedes. Porque a mí me pasa. No soy distinto. Por eso dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y luego en el 15, y con este termino, así que todos los que somos perfectos, y ahora ya nos trata de perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, para que al participar ahora de estos símbolos tengamos en cuenta esta vida que Cristo nos ofrece para que podamos vivirla de esta manera tan bendita. Y el resto, hermanos, que nos gocemos. Que todas estas cosas finalmente produzcan gozo en nuestro corazón por la vida que Cristo nos dio. Que el Señor, pues, nos bendiga.